Buenísimo. Pues muy buenos días nuevamente, pues acá contentos, contentas de volver pues a encontrarnos como en esta comunidad de aprendizaje y vamos también hoy a reflexionar acerca de las posibilidades que ustedes identificaron como para que me gustaría mucho que se vayan imaginando cómo lo van a aplicar, cómo lo van a usar y que ustedes mismos ya vayan precisando preguntas que tengan al respecto. Lo importante de adquirir aprendizajes es también ponerlos en práctica, en marcha, para que puedan afianzarse. No sé si ustedes tengan esa historia de, bueno, o esa experiencia de cuando uno le toca enseñar algo, no sé qué sucede, ¿han observado qué sucede cuando ustedes son los que inician enseñándole algo a alguien? ¿Alguien tiene esa experiencia? ¿Nos quiere contar cómo ha sido? De lo que sea, ¿eh? De algo del trabajo o algo en la vida. No sé si alguien tiene esa experiencia. ¿Qué sucede? Consulta, ¿cuál fue la pregunta? Disculpe. Sí, que les pregunto que cuando ustedes, por ejemplo, saben, saben hacer algo o son muy buenos en algo y lo enseñan a alguien más, de una manera puede ser incluso así, ¿no? Como muy natural. ¿Qué sucede cuando tú enseñas algo a alguien? Con tu mismo aprendizaje, ¿no? Cuando ya le estás enseñando algo a alguien. ¿Qué han notado? Eh, bueno, va a depender, va. Y yo creo que una de las experiencias que, bueno, que se da bastante aquí en ADEL, más que todo cuando se ha ido a capacitar, más que yo casi no he sido persona que salgo a capacitar, va, pero ya lo he hecho algunas veces. Y bueno, pueden haber dos cuestiones, o pueden haber dos probabilidades que he notado yo cuando he hecho eso, que hay personas a las personas que les interesa, es bonito ver que a una persona le interesa el tema, pero también encontramos personas que eh, no les ve el interés. Eh, y cuando una persona está interesada, pues se nota bastante el interés, se ve que está prestando atención, que lo miran a uno, que no bostezan, que no están durmiendo. Entonces, bueno, de mi parte es lo que he notado, ¿no? Y también ¿cómo se llama? Es agradable para uno enseñar un poco de lo que uno conoce, pues. Enseñar un poco Claro. de lo que uno sabe. Ajá. Esa es mi Sí, experiencia. sí, es algo importante lo que mencionas, Oscar, porque hay de las dos. Podemos encontrarnos como cierta resistencia o quizás también creencias, ¿no? Que aprender es difícil o que, ay, bueno, ¿cómo lo voy a hacer si yo me dedico a cosas que, ya saben, que no, bueno, no tanto académicas y cómo lo voy a hacer y cómo voy a aprender? Y lo primero, sí es importante que, pues, transmitir que la herramienta que estamos ofreciendo, o en este caso el FOAR, lo van a usar ustedes como para primero ir más lejos que el FODA, estar actualizados y que ustedes van a tener como, digamos, van a ser portadores de transmitir esta innovación, este tipo de aprendizaje, ¿no? Muy distinto al de otros lugares. Como les platicaba, pues es una metodología vanguardista eh, que también pues se usa desde hace años, que no es tan nueva como parece, que si bien no la conoce, no se conoce tanto, porque es más fácil quedarse instalado en algo conocido, ¿no? Como el FODA. Y ayer, no me acuerdo, ¿no? El martes tuvimos también el ejercicio del FOAR con los compañeros de Adelsar
y hicieron preguntas como muy importantes. Una de ellas decían, ¿cómo llegar a cuando se tiene como esta resistencia o decir, yo ya hice el poda y ya, ¿no? Con eso. Había dos connotaciones o dos comentarios muy importantes. El primero es qué hacer cuando la gente se dice, no, pues hagamos el poda porque así vemos los problemas y las debilidades, ¿no? Esa era una de las preguntas. Y la otra muy importante es decir, lo que hemos visto con el FODA es que se queda nomás en contestar estas preguntas, ver las debilidades y los problemas y amenazas, y no se sigue adelante, se queda como en ese análisis. Y lo que les comentaba que a diferencia de la herramienta del FOAR, primero es tener claro que estamos centrados en las fortalezas y cómo de ahí vamos a identificar las oportunidades para ir juntos a, a, a situarnos en las aspiraciones que tienen que ver las aspiraciones individuales alineadas a la organización o a la de él o a del Sonsonate y también que vamos a estar alineados a capacidades o a recursos que existen ya. No estamos perdidos en el espacio sin nada, sino que ya identificando esas fortalezas vamos a saber qué tenemos y cómo lo podemos ampliar y también cómo lo podemos como complementar en dado caso que se requiera. Entonces, esa es de las ventajas que sin duda nos ofrece la metodología del FOA, para que ustedes también sepan presentarlo y sepan sacarle provecho, porque nos lleva como un paso o muchos pasos adelante, no nada más me quedo afligido, afligida de decir, ay, no, pues hay competencia y estamos compitiendo por recursos, sino acá el planteamiento es qué tengo para hacerlo mejor y cómo voy a aprovechar mis capacidades una vez identificadas para poder avanzar a lo que más quiero y con qué voy a iniciar. La R de resultados y recursos me permite ir hacia adelante. Entonces, para mí sí es importante hacer como es, estos comentarios, porque sí me gustaría que lo puedan ir uniendo a cómo lo van a poner en práctica, cómo lo van a usar. Y por otro lado, también estamos pensando en invitar cuando acabemos los ejercicios del FOAR o quizás en abril a un fondo que se llama Fondo Mónica Yandro, que puso en marcha la metodología del FOAR y que ellos mismos compartan, porque ellos tienen proyectos relacionados a la producción agrícola. Hay producción también de peces, de ganado, de otros productos que son propios del territorio donde se encuentran y cómo han experimentado pues todo esto. También tienen emprendimientos y tienen relación con universidades y saber cómo vivieron el proceso y si hubo un cambio, cuál fue y cómo lo asumieron y qué vende diferente, ¿no? Porque también ellos antes, pues, usaban el FODA. Entonces, en ese sentido, con esta breve introducción, también me gustaría saber qué reflexionaron, si hay preguntas antes de seguir avanzando. Si tienen preguntas, ahora es el momento como para ampliar la información y que entonces podamos juntos analizar, escucharnos y poder avanzar. Así que les escucho. Es muy importante qué les llama la atención, qué cuestiones quisieran que tuviera mayor precisión o claridad y así podemos ir avanzando a esta segunda parte que también va a ser a través del FOAR y se llama signos vitales y saber de dónde vienen, pues también este ejercicio de signos vitales. Entonces, con mucho gusto les escuchamos sobre sus preguntas e inquietudes. Adelante. ¿Qué reflexionaron? ¿Qué encontraron? Y bueno, no, yo sinceramente no,
no tengo ninguna consulta y no sé si los compañeros tendrán alguna consulta ahí. Compañeros, En mi caso, quizás no es consulta, Circe, sino que realmente es como una reflexión. Sí, Más que todo, que realmente quien va a construir el FOAR somos nosotros, porque conocemos, conocemos a Adele, ¿verdad? Y en mi caso, pues estamos conociendo y a la vez como siendo parte de este proceso. Entonces, si nosotros tenemos claro lo que estamos haciendo acá, vamos a hacer un buen trabajo, ¿verdad? Y la verdad, en la sesión pasada, creo que todos mis compañeros, pues, dieron su punto de vista y sobre todo, pues, creo que esa parte es lo que lo hace bastante fructífera. muchas gracias. Totalmente una valiosa reflexión que si ustedes están observando y viviendo el proceso, van a poder también, ya sea replicarlo, dirigir o facilitar con otras de sus emprendimientos, organizaciones, porque el FOAR tiene diferentes posibilidades. Uno, justo lo que estamos haciendo y otro, poder establecer conversaciones con el FOAR, que también vamos a ver ejemplos donde nos estamos situando en estos cuadrantes y donde podemos hacer preguntas que nos permitan construir estrategias. Cuando hablo de estrategias, recuerden que la traducción en lenguaje más accesible, por lo menos para mí, yo cuando a veces digo estrategias, digo, ay, ¿qué? ¿Una estrategia de qué? Y cuando digo cómo hacer lo que quiero hacer, me es más sencillo decir cómo hago lo que quiero hacer como Adel, como grupo, como organización. Entonces, sí, es correcto. Una vez que ustedes vivan el proceso, van a saber el potencial que tiene la metodología y van a tener la visión de dónde lo pueden llevar, cómo lo pueden realizar. Y estas conversaciones estratégicas las pueden hacer en diferentes ámbitos, ¿no? En sus consultas, cuando van a hacer alguna promoción de un evento cultural o una feria o cualquier cosa que ustedes consideren oportuna y que fortalezca lo que Adelson Sonate tiene como objetivos, ¿no? Entonces, ay, se salió Susi. Sí, totalmente. Miguel y Jenny, no sé ustedes cómo lo están viviendo el proceso y si tienen alguna pregunta y también comentario, es bienvenido. Hola, buenos días. Entendido. Con relación al proceso que estamos viviendo, así como lo decía Susi en su momento, para nosotros para mí, por así decirlo, yo le soy sincero, nunca había escuchado del tema que actualmente estamos hablando, porque sí tenía bien definido lo que era el POA, el tema de la debilidad y la fortaleza de que uno va poniendo en el POA, pero ya esta parte la estoy viendo yo que es similar, pero es algo nuevo que tenemos que ir aplicando. Y como lo decía Susi en su momento, lógicamente quienes lo tenemos que realizar somos los que somos parte de Adelson Sonate, donde debemos de poner, lógicamente, y el FODAR lo tenemos que hacer en base a la realidad de la institución. Y como se habló al inicio, que muchas veces los cambios o cuando uno enseña o uno es receptor, uno dice, ah, no, ya todo lo sé, pero al final uno no se debe de poner en ese plan de que uno todo lo conoce, sino que este es un aprendizaje que para mí me está quedando claro cuál es el objetivo de esta segunda capacitación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Miguel. Gracias. Escuchemos a Jenny, cuáles son sus reflexiones esta mañana. Pues opino lo mismo de Susi y Luis Miguel, que uno aquí va aprendiendo, ¿verdad? De lo del FOAD y y es bueno compartirlo con las demás personas y cada cosa que uno va aprendiendo de todos es bueno y necesario.
Muchas gracias, Jenny. Susi, qué bueno que regresaste. Ya, ya no acaba, bueno, que estaba mencionando antes que salieras, que sí, que tiene toda la lógica en el sentido de primero aplicarlo para luego ver qué potencial tiene y hacia dónde lo quieren, ¿no? Aprovechar. Les decía, por ejemplo, que en sus consultas, cuando hay como actividades que tienen relación al fomentar el turismo, las mismas ferias que hacen, cómo hacer estas conversaciones estratégicas, ¿no? En el sentido de recuperar las experiencias, lo que ha funcionado muy bien y también tener la capacidad sin juicio de quedarse, ¿no? Estancados en, ay, no, esto no funcionó, sino decir qué factores tenemos que observar para que funcione, ¿no? En ese sentido, la metodología nos da pues todas esas posibilidades. Entonces, Correcto. sí, muchas gracias por los comentarios. Y bueno, el día de Gracias. hoy la propuesta es hacerlo de manera, yo creo que como íbamos a trabajar en pares, bueno, podemos seguir trabajando en pares. Hay un ejercicio, ahorita lo vamos a mostrar. Nada más les quería, ¿tuvieron oportunidad de ver la presentación que les compartimos o no mucho? ¿No? Ok, vamos, No mucho. ok, la vamos a repasar. Yo creo que es importante, un repasito. ¿La pueden ver ahí? Sí, se ve. Sí, la vemos. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a justamente a darle esta repasada. Aquí lo que vemos de lo que decía Miguel también, que a diferencia del FODA, el FOAR apoya un cambio intencional en las conversaciones. Es decir, nos invita a pasar de hablar de las debilidades a centrarnos en las fortalezas. Y el otro cambio radical es que nos invita a hablar de posibilidades en vez de centrarnos en problemas, lo cual pues hay un cambio enorme que lo vamos a poder ver conforme vamos a ir avanzando. Y este aspecto que es tan importante también, que entonces, ¿cómo vamos a, una vez identificados los puntos fuertes de la organización, pues eso va a ser la base para un crecimiento estratégico? Y acá lo que es importante es también, lo hablábamos anteriormente, el dónde estoy situado. Si yo tengo, y no digo, no hablo de manera que solo ustedes, sino en general, tenemos arraigada la cultura de centrarnos en lo que no funciona, en lo negativo, en lo que no nos gusta, criticar o señalar y no proponer, ¿no? Entonces aquí lo que propone es que podamos cambiar de manera paulatina nuestro planteamiento, incluso de cómo estamos ante la vida. O sea, decir, nos vamos a estar quejando o vamos a tener la capacidad de identificar objetivamente la situación que estamos viviendo y de ahí poder centrarnos en lo que sí somos, en lo que sí somos capaces, en nuestra historia de vida, aprovecharla en un sentido no de pobre de mí, cómo sufro, sino decir, con toda esta historia que tenemos, la honramos y cómo seguimos adelante. Finalmente, ese es el planteamiento que nos hace la metodología. Y si recuerdan aquí, hay las preguntas centrales, donde iniciamos con entonces la primera pregunta: ¿en qué somos excelentes? ¿En qué somos buenos? Que es la F, ¿no? De las fortalezas. Y luego, si ya dijimos, si tenemos un listado un panorama amplio de lo que somos buenos, ahí va a tener como cabida la siguiente pregunta, que es: ¿qué es posible? ¿Qué oportunidades hay desde esas fortalezas que ya estamos viendo?
y posteriormente, una vez sabiendo en cuáles oportunidades son posibles en tiempo y circunstancia, entonces decir, de acuerdo a lo que plantea mi organización, mi ADEL, ¿qué es lo que aspiramos más? Que está, imagínense la figura de la cascada nuevamente, que estamos alineados al propósito mayor de Adele Sonsonate y que entonces sabemos las fortalezas del equipo, sabemos cómo uniendo esas fortalezas podemos tener capacidades aumentadas y ver cuáles oportunidades o cuáles capacidades se tienen que actualizar o se tienen que fortalecer y de ahí entonces decir, ¿qué aspiramos? ¿Cuál es nuestro sueño mayor? Y cuando hablo de sueño no quiero decir en algo de fantasía que no se pueda cumplir, sino en donde yo estoy poniendo mi energía, mi atención, como para avanzar. ¿Cuál es, digamos, es esa energía que me permite salir de un letargo, estar atento, atenta, estar presente y ver hacia dónde voy a avanzar? Y una vez que sabemos hacia dónde avanzar, entonces vamos a revisar qué queremos lograr, vamos a tener claridad en qué queremos lograr, priorizar qué queremos lograr y ir gradualmente avanzando en etapas, en pasos y tener ahí la conexión y el eslabón de decir estas fortalezas tengo, estas oportunidades gracias a estas fortalezas y estas áreas de oportunidad que tenemos que avanzar. De ahí entonces vamos a ver qué nos motiva más a nivel colectivo como organización y de ahí cómo vamos a hacer lo que queremos hacer y cómo saber que estamos avanzando hacia lo que más queremos hacer. Y, y acá tenemos otro aspecto importante que también veíamos la sesión pasada, que es muy diferente tener una visión sistémica, esto quiere decir una visión completa. Por eso también hace un rato cuando yo mencionaba las posibilidades de que ustedes luego usen esta herramienta, es con el objetivo de presentarlo a sus grupos, a las organizaciones con los que trabajan, las personas con las que trabajan, que se hagan de esta herramienta para que también en una conversación a nivel institucional, cuando ustedes se refieran a fortalezas y cambien la manera de plantear, de decir qué es lo que tenemos, hablando de activos locales, y no empezar con la dinámica de decir qué es lo que está fallando, qué es lo que está mal, porque está comprobado que de entrada hay como un bloqueo. Y esto no quiere decir que no me centre en los retos, sino de qué manera voy a tener ese abordaje y cómo mi lenguaje y cómo mi posición y mi claridad va a permitir a los demás también centrarse en lo que sí tenemos. Si una organización sabe lo que es, va a tener también la claridad de saber hacia dónde quiere llegar y qué tiene para hacerlo. Y sumar los diferentes puntos de vista que eso le da riqueza. Acá, si se fijan, hay un cambio. En vez de ver las amenazas, yo me fijo en las alianzas. Yo me fijo en lo que yo puedo proponer como organización, como una plusvalía o algo que es eh, único y auténtico de Adel Sonsonate que ninguna otra tiene, ¿no? Y ustedes lo van a ir revelando ahorita en el ejercicio que vamos a hacer. Entonces, de eso se trata. Y aquí me voy a brincar un poco. También hay otro aspecto importante, nos está permitiendo el FOAR decir o llevar un mecanismo con indicadores capaz de ir viendo si vamos por el rumbo que nos va a permitir conseguir poner y aplicar nuestros valores, es decir, la manera de operar juntos, si está alineado una visión de manera colectiva, la dirección o los puntos de hacia dónde queremos ir, si el propósito actual que ofrece la organización es vigente o por circunstancias del contexto
El contexto no lo controlamos, el contexto así existe. Por ejemplo, situaciones que en el FODA se verían como amenazas, aquí es un análisis del contexto. ¿Qué estoy viendo que está sucediendo? Que tiene que ver con cuestiones sociales, económicas, ambientales, que al conocerlas, entonces no son una amenaza o un problema, sino que yo estoy con esa información adecuada que me permite saber cuál va a ser mi abordaje, cuál va a ser la manera de que yo voy a accionar desde ahí y qué me corresponde accionar sin ignorar lo que está sucediendo, sino más bien aprovechando que yo ya voy un paso adelante con mi capacidad de análisis y de tener como esa presencia o esa visión de más amplio alcance, ¿no? Entonces acá también tener en cuenta que el FOAR está invitando a que la revisión de las actividades vayan alineadas al propósito mayor, a los presupuestos, a las metas, a los objetivos y que no se haga un ritual espaciado, que nos esperemos 6 meses o el tiempo un año para revisar cómo nos fue o esto, sino tener la capacidad de que yo hago nuevamente y recurro a mi herramienta de hacer una revisión de cómo vamos. Y si estamos por alguna situación como un poco desfasados, pues tener esa capacidad de volver a recapitular y volver a plantearme. Las planeaciones, como luego he escuchado, pues no deben de ser escritas en piedra. ¿Qué quiere decir eso? Que a fuerzas tenemos que cumplirlas, sacrificarnos, sino decir, tenemos la capacidad de hacer ajustes necesarios para poder lograr nuestros objetivos. Y también si hay algo que no está, digamos, de manera adecuada al contexto, poderlo identificar y poder realizar los cambios que sean oportunos. Entonces, bueno, esa es la revisión, digamos, previa a lo que vamos a hacer ahora. Como les decía, vamos a tener la oportunidad de hacer nuevamente un ejercicio en pares y nos vamos a dividir, Bernardo y yo, también en salas para poder grabar. Nuestro papel va a ser nada más de poder grabar en la sala que nos asigne o que nos toque y vamos a presentar, ahorita Bernardo nos va a permitir ver sobre el ejercicio que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, ¿sí? Entonces, ahí va. Muy bien. Entonces, ¿de dónde viene esta metodología también unida al FOAR que se llama signos vitales? Signos vitales nace con fundaciones canadienses donde se dan cuenta las cualidades que tiene el promover conversaciones donde la escucha es esencial. Parten de la calidad de escucha que se pueda tener a través de diálogos donde haya apertura, porque no estoy enfocado en que yo tengo que saber todas las respuestas, sino que mi enfoque es en la calidad y en mi capacidad de escucha para poder captar lo que las personas del entorno, del ecosistema, tienen que transmitirme y cómo entonces yo voy a estar ahí con esa atención y así como le digo a los niños luego, con la antena bien puesta en lo que está sucediendo cuando yo estoy presente escuchando. Y esta metodología de signos vitales se usa mucho en Canadá, se habla de conversaciones vitales, que tiene que ver con esta metodología de estar indagando en acción. Esto se traduce muy simple a estar indagando desde la presencia y desde mi capacidad de escucha. Esta metodología ha sido muy innovadora, sobre todo porque nos permite tener vigencia de complementar de manera cualitativa lo que está sucediendo en los territorios, en las localidades o comunidades donde trabajo.
si bien voy a tomar mano y me va a servir los diagnósticos, las estadísticas, los censos, todo lo que exista alrededor del territorio que ya hay, lo tengo que revisar, porque eso es mi contexto, eso es lo donde está basada cierta base de información objetiva que existe y que yo la voy a leer, igual que ustedes nos mandaron los documentos de Adelson Zárate, eso nos sirvió para entonces tomar como punto de partida y hacer estas preguntas que nos van a revelar o nos van a llevar y permitir profundizar en otros aspectos que son importantes. Entonces, cuando ustedes estén haciendo la entrevista, recuerden que cada persona está haciendo un rol, que no es una plática, sino que un rol es el entrevistador o la persona que entrevista y la otra es la persona que se permite hacer una reflexión y una conexión con su historia de vida en la organización para poder entonces estar haciendo estas reflexiones y dando estas respuestas. Entonces aquí tenemos la primera. La primera pregunta dice, cuando conectas con los inicios de esta organización, hablamos de Adelson Zárate, ¿qué es lo más positivo y poderoso que te viene a la mente, al corazón, a todo tu capacidad, ¿no? De tener esta relación con Adelson Zárate? La segunda es, ¿qué fue lo más atractivo de las personas que son parte de Adelson Zárate? Cuando hablo de esto, ustedes recorran ese ecosistema social, de quién está compuesto, con quiénes se relacionan, con quiénes interactúan, y yendo un poquito más lejos, ¿no? No solamente con Oscar, por ejemplo, no solamente con los inversionistas o los que puedan aportar, ¿no? Como capital semilla o como le llamen ustedes, sino que si Oscar no conoce y todo el equipo no conoce lo que está sucediendo al interior de la organización, va a ser muy complicado o muy débil o muy inconsistente lo que pueda revelar. O sea, se tiene que saber toda la historia, se tiene que saber todo el panorama para poder hacer una reflexión, un análisis de lo que está funcionando. Entonces, en base a eso, cuando aquí esta segunda pregunta es, ¿qué es lo más atractivo de las personas con las que interactúas a nivel institucional? Se refiere a eso. ¿Y qué fue lo más atractivo de primero de la organización, es decir, de tus colegas, de tus compañeros de trabajo? ¿Qué fue lo que te atrajo? Cuando tú ingresaste a Delson Zárate, ¿qué fue lo atractivo? Y segundo, ¿qué fue lo atractivo que tú dijiste, yo sí quiero estar siendo parte del equipo de Adelson Zárate por esto, esto y esto? La pregunta 3, ¿cuál ha sido lo más grande que has recibido de Adelson Zárate? Esto se refiere a nivel personal y profesional. ¿Cuál es tu motivación? ¿Qué es lo que te ha puesto de retos? ¿Qué es lo que te ha puesto como enfrente? Que gracias a eso tú estás con mucha entusiasmo y estímulo para seguir siendo mejor persona, para seguir siendo mejor profesional y para desempeñar tu papel, ¿no? Ahí en Adelson Zárate. ¿Y cuál ha sido tu mayor aportación? ¿Qué le aportas a la organización? Y si se fijan, esto habla de una reciprocidad. ¿Qué te aporta la organización y qué le aportas tú a la organización? Por ende, cuando estamos hablando qué le aportas tú a Adelson Zárate, recuerden el efecto cascada, que todo va reflejado. Si tú estás haciendo excelentemente tu trabajo, ¿cómo lo reciben las personas en vinculación a la de él? La 5 es qué aspectos son más significativos de la relación a nivel colectivo, por decir con los actores y los sectores implicados. Si tienen relación con los gobiernos locales, los gobiernos municipales, con el sector empresarial, con las universidades, con coinversionistas o donantes internacionales o locales y otros. ¿Cómo es ese relacionamiento y qué están identificando o qué le atribuyen que es virtuoso?
en este intercambio institucional. La 6 tiene que haber, dice, ¿qué aspectos estratégicos son vitales para ustedes? Vuelvo al tema. Cuando hablo de aspectos estratégicos, hablo de cómo hacer lo que quiero hacer. Y es decir, cómo entonces se va alineando el propósito mayor de Adelson Sonate a las actividades, a los programas, a los proyectos que se diseñan y se realizan para que les permita tener vigencia y les permita estar haciendo lo que saben hacer, lo que han hecho de acuerdo a su historia de 20 y tantos años que ya tienen. Y cómo entonces se ve reflejado en la cultura organizacional. ¿Qué tiene que ver esto de cultura organizacional? Tiene que ver con mi capacidad de tener sistematizados los procesos, observar mis evaluaciones, qué me están reflejando, qué me están diciendo, si realizo mis informes anuales o mis informes en mi área, cómo lo estoy haciendo, qué información relevante estoy abonándole a la historia de la organización y todo lo demás que ustedes consideren que le abonan a esa cultura organizacional, que quiere decir, a fin de cuentas, cómo hacemos lo que nos toca hacer y qué destaca ahí. ¿Cómo están puestos los valores organizacionales y los ven alineados entonces en sus programas? ¿Cómo están existiendo o cómo los están viendo? Por ejemplo, si uno de los valores de Adelson Sonate es la inclusión o es la perspectiva de género o cómo incluyo a las mujeres, ¿cómo lo estoy viviendo? Si es importante la cuestión ambiental, ¿cómo la estoy promoviendo? ¿Qué hago para que entonces esté alineado a ese objetivo de un equilibrio y pues un destacado nivel de congruencia en lo ambiental, en lo social? ¿Cómo están entonces alineándose? La 6.2 tiene que ver como qué usamos para medir los avances y nuestros aprendizajes en los últimos años. Si tienen indicadores, cuáles son, cómo los eligen, quién los elige, qué hacen cuando los miden, cómo esa medición se va a mejorar los procesos adentro de Adelson Sonate y cómo también se van haciendo innovaciones o modificaciones para estar actualizados. Y finalmente tú le preguntas a la persona que estás entrevistando si quiere agregar alguna reflexión o algún otro aspecto que considere importante. Estas son las preguntas. Lo ideal es que ahorita las van a tener en el chat de este grupo, perdón, de esta plenaria. Ahí lo está poniendo Bernardo y ya lo pueden tener descargado antes de irnos a grupos pequeños para que puedan contar con ella. Tómense su tiempo para leerlas, para reflexionarlas. Ahí está, Bernardo acaba de compartir el archivo de la reunión. Si ustedes van a poder tenerlo ahí a la mano. Preguntas o algunos aspectos que consideren que se tienen que aclarar antes de irnos a salas, con mucho gusto los escuchamos y lo podemos hacer ahora. Si hay preguntas de la dinámica de trabajo, por favor háganlas. ¿Listísimos ya todos, todas, para ir al ejercicio? Bernardo, no sé si quieras darnos indicaciones, por favor. Sí, bueno, les va a aparecer una ventanita con una invitación para unirse a grupos pequeños. Le dan seleccionan el botón azulito de aceptar y nos vamos a las salas. Jennifer y Miguel van a estar en la sala 1, Oscar y Susi en la sala 2 y ahí vamos a estar en cada sala, Circe y yo, para cualquier duda o pregunta, pues ahí con todo gusto vamos a estar. Que tengan un excelente ejercicio y ahorita nos vemos en salas. Muchas gracias. Ahí ya les está apareciendo. Gracias. Gracias.
Vaya, si gusta comenzamos ya, Jenny. Ahorita solo voy a descargarla. Va, ahí se mete en el chat, ¿verdad? Sí. Vaya, le dice aquí. Vaya, no sé si quiere que Si usted quiere comience usted, para usted que me va a me tome un entrevistar poco. primero. Yo le entrevisto a usted primero. Ahí vea como usted guste. Para mí, entrevísteme usted primero. Vaya, buenos días. Buenos días, ¿Qué tal? ¿Podría mencionar su nombre completo? Jennifer Vázquez, Jennifer Beatriz Vázquez. Vaya, le vamos a hacer una serie de preguntas. Cualquier duda, interrogante, nos las hace saber. Bueno, Vaya, vamos a comenzar con la pregunta número 1. ¿Cuándo conecta con los inicios de esta organización? ¿Qué es lo más positivo y poderoso que le ha pasado en esta organización llamada Adelson Sonate? pues lo más positivo es que he conectado bastante con el pueblo y que me he sentido parte de todos los proyectos que ellos han tenido, que nos toman en cuenta en todo, Correcto. Cuando usted le dice que toman en cuenta en todo, ¿a qué se refiere? en todos los proyectos, en todos los eventos, todas los proyectos que hacen con el pueblo Y el tiempo de estar en la organización, ¿desde qué fecha está usted en Adelson Sonate? desde enero del 2024. 2024. Ya cumplió un año entonces, ¿verdad? Ya. Bye. Vamos a la pregunta número 2. ¿Qué fue lo más atractivo de las personas que son parte de la organización? Mm, de que ellos están bien, no discriminan nada de las personas, más que todo se conectan bastante con el pueblo, con la gente del mercado, no tienen discriminación, es la palabra. Ajá, correcto. Y dice la siguiente parte. ¿Qué fue lo más atractivo de las personas que se relacionan con Adelson Sonate? Hoy ya vamos aquí a la parte, la pregunta anterior era la parte interna y esta es la parte externa, que dice, ¿qué fue lo más atractivo de las personas que se relacionan con Adelson Sonate? Ay, que la gente los quiere, nos quiere bastante, como organización nos tiene bastante aprecio, somos muy reconocidos por el pueblo. Vale, me parece entonces muy cercana a la población a Adelson Sonate. Ah, del Sonsonate, sí. Vale, vamos con la pregunta número 3. ¿Cuál ha sido lo más grande que has recibido, o sea, de manera personal, de parte de Adelson Sonate, que ha tocado tu vida en referencia a nivel personal y profesional? El cariño, el cariño de los compañeros, de la igualdad, Es parte, lo hacen ser parte a uno. lo hace ser parte del equipo de trabajo. Hay un buen ambiente laboral. Bastante, Vale, me mucho. parece entonces. Vale. Dice la pregunta, vamos a pasar a la siguiente pregunta, dice, ¿cuál ha sido l- tus más grandes aportaciones que has hecho a Adelson Sonate? Por favor, en esta pregunta, decir a nivel cualitativo y cuantitativo. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que ha dado y qué es lo que ha recibido? Ay, pues O yo he con- dado lo mejor que yo, o sea,
todo mi conocimiento, mi esfuerzo, y de ellos he recibido bastante apoyo en todo aspecto. Se siente un ambiente familiar. Sí, bastante. O Eso es sea, bueno. sí, muy bueno. Y aquí se siente bastante bien el apoyo tanto de todos los compañeros, de Se todos, siente de un todos. buen clima laboral. Sí, Está bien, entonces. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, que dice, ¿qué aspectos son los más significativos de las relaciones que se generan a nivel colectivo, por decir, con los actores y sectores implicados, gobierno, sector empresarial, universidades, coinversionistas internacionales y otros? Esta pregunta va enfocado qué relación se tiene con diferentes instituciones. es hasta donde tengo conocimiento, es una buena relación, tanto con la alcaldía, con empresarios. Es un excelente, yo siento que es excelente la comunicación, las relaciones que tienen ellos, que tenemos como Adelson Sonate con todas las antes mencionadas. Y eso es importante. Sí, súper importante. Correcto, perfecto. Vaya, vamos a la pregunta número 6, que dice lo siguiente. ¿Qué aspectos estratégicos son los más vitales en Adelson Sonate? Es decir, que ha prevalecido del propósito mayor de Adelson Sonate, como se ve reflejado en la cultura organizacional, es decir, cómo se fortalecen sus programas a nivel social, ambiental y de desarrollo integral. Y también dice, ¿cuáles valores son o están alineados a sus programas o ejes centrales de Adelson Sonate? Pues las reuniones con los CIS creo que es una de las estrategias que ha tenido él, que está con los pueblos, con los municipios, tanto en los turísticos. Siento que es una de las partes donde lo ha mantenido bien. Cuando Como mencionó que una, mencionó, los CIS sí, mencionó. ajá, ¿Y qué significa los CIS? comités sostenidos, sostenible, algo así parece. Correcto, Comité Integral Sostenible, va. Esta cosa. Es que se me Correcto. olvida, perdón. Esa es pregunta de examen. Ah, cabal, lo voy a poner para poner un poquito más. Correcto. Vale, vamos con el 6.2. Dice, ¿cómo se ha ido midiendo y aprovechando los aprendizajes en los últimos años en base a lo que han ido midiendo y aprendiendo? ¿Cuáles serían las aspiraciones y rutas a, a concretar? Creo que dice aquí. Sí, creo que como que, pues no, seguir siendo parte de los comités, seguir aprendiendo cada día más de los otros compañeros que tienen más experiencia, ¿verdad? Yo soy la que menos experiencia tiene en este rubro, Pero se va pero aprendiendo. sí, se va aprendiendo poco a poco, ir siendo como, ¿cómo le explicaría? Como ir tratando de meterse en eso, irse pegando a los que saben más para ir aprendiendo un poquito más. Correcto. Es de irse encajando, va. Involucrando, ajá. Correcto. Dice la última pregunta. ¿Alguna otra reflexión o aspecto que quieras agregar? La verdad, no. Yo siento que no. Por el Sí, momento de no. Adele he aprendido muchas cosas, más que todo a ser parte de la gente, de convivir más con el pueblo, con las personas artesanas, con las
que forman parte de todo Adelson Sonate. Vale. Hasta ahí finalizamos finalizamos Aparte, el tema de las preguntas, ¿verdad? ujú, Vale. Muchas gracias. gracias. Hoy lo voy a entrevistar yo. Vale. ¿Cuál es su nombre? Miguel Enrique Guadrón Guzmán. Va. Vamos a empezar con la entrevista. Liz Miguel. Vale. Gracias. Cuando conecta con los inicios de la organización, ¿qué es lo más positivo y poderoso? Vaya, cuando hablamos de cuando conectas con los inicios de esta organización, bueno, desde el inicio que yo conecto en ese sentido, casi conecto desde el año 2011, por así decirlo. Ya bastante. Y lo más positivo viene siendo como el ambiente laboral, el ambiente social y el ambiente que se trata con la población, tanto interna como externa. En ese aspecto es una situación bastante poderosa que lo hace sentir a uno en un ambiente organizacional bastante agradable. Sí. Vamos con la segunda pregunta. ¿Qué es lo más atractivo de las personas que son parte de la organización? Vaya, de las personas a nivel interno, por así decirlo, los compañeros o el equipo de trabajo que conforma a la del Sonsonate, podemos decir que tenemos a un equipo primeramente que es humano, que es trabajador, que realiza trabajo en equipo y uno puede constatar, ¿verdad? Que al momento de un proyecto se trabaja en equipo. Si al final falla uno, al final fallamos todos. Por eso todo y cada uno de los que estamos, lógicamente nos complementamos como parte de Adelson Sonate. ¿Y qué fue lo más atractivo de las personas que se relacionan con Adel? Eso creo que es de la parte externa. Correcto, ahí estamos hablando, siento yo que estamos hablando a nivel del tipo de población que Ajá. atendemos nosotros, ¿verdad? La importancia es, lo atractivo de ella es, aparte del conocimiento que uno les puede transmitir a ellos, pero aparte de ellos también es el conocimiento que ellos mismos nos pueden dar a nosotros como personal que los capacitamos, ¿verdad? Porque cada día aprendemos. Ellos aprenden nosotros y nosotros también nos Y toca nos aprendemos aprender. de ellos. Sí. Nosotros también aprendemos de ella. Y la ventaja de eso es que también atendemos población bastante de pueblos originarios. Una población que es de saber lógicamente tratar, ¿verdad? Así es. ¿Cuál ha sido lo más grande que has recibido de parte de Adelson Sonate que ha tocado tu vida? En Vaya, referencia a nivel personal y profesional. vaya, lo más grande que he recibido de Adelson Sonates, hablándolo así internamente y de manera general, es el apoyo Mm. que he tenido de los encargados de la organización, va. Para mencionar nombres, podríamos mencionar a la licenciada Mayela, una persona que es bastante cálida en el ambiente laboral al final, va. No es lo mismo estar de jefe que estar de trabajador, va. Al final Así es. siempre hay presión, pero aparte de eso también hay un nivel de consideración que le tienen aquí al empleado. Digamos que si uno va a alguna consulta médica o se ausenta por diferentes actividades, hay cierta consideración Comprensión. de parte de la institución, ¿verdad? Y con referente al nivel profesional, que gracias a Dios, por así decirlo, hay oportunidades de capacitaciones continuas que nos dan la oportunidad de poder participar, donde muchas veces son dadas por instituciones, pero algunas veces son canceladas también o son auspiciadas también por Adelson Sonate. Entonces, en base a eso hay un nivel de capacitación que ellos nos apoyan constantemente. Sí. Dice, ¿cuál ha sido tu más grande aportación? Esta es la pregunta 4, perdón. ¿Cuál ha sido tu más grande aportación
¿Qué has hecho, Adelson Sonate? Por favor, que esta pregunta es de decir cualitativo y cuantitativo. Correcto. Cuando hablamos de cuál ha sido tu más grande aportaciones, lógicamente podemos decir que, quieras o no, podemos decir de conocimiento, pero también debemos de tener claro que uno no es indispensable, lógicamente, en un trabajo, pero sí la parte que hemos aportado directamente es la honestidad, la responsabilidad y la lealtad que uno pueda A la tener empresa, con sí. que uno pueda tener con la institución, porque al final Sí, la lealtad, eso al final no tiene precio. Y al final no lo hace uno por un salario, porque gana, digamos, tanto, sino que más que todo en la lo parte hace por cariño, de la lealtad y el cariño que de- puede existir con la institución y con el del personal. Va. agradecimiento, sí. Correcto. Vaya, vamos por la pregunta número 5. ¿Qué aspectos son los más significativos de las relaciones que se generan a nivel colectivo? Por decir, con los actores y sectores implicados de gobierno, sector empresarial, universidades, inversionistas internacionales y otros. Vaya, la pregunta 5 nos manifiesta, ¿verdad? El significativo de las relaciones que se generan a nivel colectivo o Sí, empresarial. o el intercambio que puede haber o la sinergia que se puede realizar con diferentes instituciones. Va. Solo a manera de comentario, Adelson Sonate es parte de los socios, los conforman las municipalidades en el de Sonsonate. En este sentido, podemos decir que las relaciones Adelson Sonate con alcaldía está bastante de la mano. También tenemos relaciones también con lo que es la empresa privada. Aquí en Sonsonate, lo que se llama la Cámara de Comercio filial Sonsonate, ¿va? Que es donde están los empresarios de Sonsonate. Y a nivel internacional manejamos diferentes relaciones. Digamos, solo por mencionar a una que tenemos a la mano, es África 70, ¿va? Que es una ONG italiana que ya la tenemos a la mano y aparte, lógicamente, entre otras, ¿verdad? Así como también la FIA también, que tenemos rato de estar trabajando en proyectos con la FIA y que ellos realmente nos han estado apoyando con fondos del fideicomiso del Senado, según tengo entendido, ya en varias ocasiones hemos participado en proyectos, los cuales se han ganado y al final por la buena relación y la transparencia que existe en ADEL se han sacado adelante dichos proyectos. Así que la relación es bastante estable, tanto interna como externa. Bueno, gracias. La pregunta número 6. ¿Qué aspectos estratégicos son los más vitales en Adelson Sonate? Es decir, que ha prevalecido en el propósito mayor de Adelson Sonate. ¿Cómo se refleja en la cultura organizacional? Es decir, cómo se fortalecen sus programas a nivel social, ambiental y desarrollo integral. ¿Cuáles valores son o están alineados en su programa o ejes centrales de Adelson Sonate? Esa pregunta lleva varias interrogantes internas. Ajá, Cuando dices qué aspectos estratégicos son los más vitales en Adel Sonsonate, sí, primeramente lo fundamental de Adel es su población. Sin sí, población, Adel Sonsonate no es nada, aparte, lógicamente, de su equipo de trabajo. Y dice también, también en la parte dice cómo se ve reflejado en la cultura organizacional. organizacional. Correcto. Por el momento, Adelson Sonate está conformado por una asamblea general, una junta directiva, que al final, con el equipo de trabajo, son las tomas de decisiones. Y al final ahí se deben de tomar buenas decisiones para al final, para que Adel pueda salir adelante con los objetivos planteados cada año. Y dice también, eh, es decir, cómo se fortalecen sus programas a nivel social
ambiental y de desarrollo integral. Y dice cuáles son los valores son o están alineados a su programa. Lógicamente los valores deben de ser como los ejes fundamentales de Adelson Sonate, lo que son el respeto, eh, la tolerancia y la participación también de la población hacia Adelson Sonate, porque así como vuelvo a repetir, sin población, porque la población es la que nos dice a nosotros si estamos cumpliendo los objetivos, sí o no, porque la población es la que mira los resultados y los Así es, resultados los debe decir la población si son efectivos o no. Y entonces se van cumpliendo los ejes centrales de Adelson Sonato. así es. Ujú, correcto. ¿Cómo ha sido? Esa es la 6-2. ¿Cómo se ha ido midiendo y aprovechando los aprendizajes de los últimos años? En base a lo que ha ido midiendo y aprendiendo, ¿cuáles serían las aspiraciones y rutas a concretar, creo? Vaya, cuando dice de cómo se ha ido midiendo y aprovechando los aprendizajes en los últimos años, acabamos de pasar, por así decirlo, hace 2 años. Venimos de una pandemia y Sí, Adelson Sonate podemos decir que se ha mantenido. Y eso significa de las bases sólidas que actualmente cuenta Adelson Sonate. Porque la base sólida no solo es el personal, sino que la población con la lo que cual cuenta ellos Adelson trabajan. Sonate. Sí. Correcto. Porque dice, en base a lo que ha ido midiendo y aprendiendo cuáles serían las aspiraciones y rutas a concretar. Cuando hablamos de las aspiraciones, lógicamente ir creciendo como institución y lógicamente tener más alcance, aunque a nivel de Sonsonate, lógicamente varios a nivel de Sonsonate estamos posicionados con la marca Adel Sonsonate, pero a nivel regional como Adel Sonsonate, pero nos falta, o sea, el objetivo principal, que nos conozcan más población y tener más asociaciones que Opciones, lógicamente, correcto, y puedan ser crean. parte de Adelson Sonate para realizar proyectos conjuntamente. Va con la última pregunta, que es la 6-3. ¿Alguna otra reflexión o aspecto que quieras agregar? Podemos hablar, ¿verdad? Entre las reflexiones son que como Adelson Sonate, cada año, lógicamente, ha sido un reto. Y ¿Un eso qué, es perdón? un reto, Ujú. un reto. Y podemos decir que siempre ha habido altos y bajos, pero siempre como Adelson Sonate, siempre hemos ido saliendo adelante. Y así como es el FODAR, no solo nos debemos de enfocar nada más en las debilidades. Aunque Delson Sonate aparentemente somos pocos, pero estamos bien fortalecidos y vamos avanzando poco a poco para llegar a un objetivo que es ir creciendo más y llegar a más población. Bien, Correcto, gracias, Ismael. a la Ok. orden, gracias. Ajá. Muchas gracias a ambos por el ejercicio. Ahora Gracias. tenemos un tiempo para que ustedes preparen, ya que lo que escucharon de la persona que entrevistaron, vamos a hacer como un resumen de lo más consistente y significativo para que lo escuche el resto del equipo. Entonces hay 10 minutos para que ustedes puedan preparar. No, no es de memoria todo, sino confíen en que hubo retención o si hubo resonancia con aspectos que mencionaron la persona que escuchaste. Por favor, anótenlo cada quien, para que regresando a la sala, a plenaria, se pueda exponer para el resto y ver si hay sincronización con lo que descubrieron también en la otra entrevista. Entonces son 11:16, a las 11:26 tenemos dos opciones. Podemos salir de sala pequeña, irnos a la sala anterior, nada más le dicen salir de acá
y vernos en la plenaria, lo que ustedes gusten. Tenemos entonces esos 10 minutos. Pueden aprovecharlos si requieren ir a tomar agua, al sanitario, siempre y cuando consideren también el tiempo para preparación. ¿De acuerdo? Gracias. Gracias a ustedes. Ok, perfecto, gracias.